cambiamos un poco de giro porque el conflicto, como ya lo decía el embajador de la Unión Europea hoy en la mañana, pues es negación de los valores de la Unión Europea. Lo que está sucediendo en Ucrania es realmente hablar de algo diferente a lo que hemos oído de la construcción, de la federalización de la Unión Europea, de los derechos humanos. Lamentablemente se da este conflicto debido a varias razones. En primer lugar, porque Rusia se reposiciona nuevamente. Gracias a la voluntad política de Vladimir Putin, que hoy es Occidente, sobre todo en ciertos círculos estadounidenses, es visto como el enemigo número uno. En segundo lugar, porque le ayudó el alza de los precios del petróleo y eso le permitió reconstituir su economía. Y por otra parte, la Unión Europea pues también tiene intereses geopolíticos. Esto, bueno, como internacionalistas tenemos que saber que una parte fundamental de nuestra área de estudios pues es la geopolítica. Como nunca, McKinsey nuevamente vuelve a estar pues de moda, bueno, no de moda, sino sus enseñanzas siguen siendo vigentes, porque tenemos que McKinsey veía que el corazón de la Tierra, Alemania y Rusia, debían de separarse para que los países atlantistas pudieran tener poder, y es lo que vemos. Tenemos que del año 2000 al 2013, Rusia y Alemania tenían grandes intereses comerciales, sobre todo la construcción del Nord Stream, del ducto que va de Arcángel, del puerto en el norte de Rusia a un puerto de Alemania, significa la unión por el interés de la energía, la venta de energéticos. 2 veces Rusia le cerró la llave a Europa en 2006 y en 2009, y esto se debió a el interés geopolítico de Rusia a que no entrara Ucrania en la Unión Europea, más que nada a la OTAN, porque hay la broma de ¿cuándo va a entrar Ucrania en la Unión Europea? ¿Saben? Después de Turquía. Realmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente ahorita la Unión Europea no va a integrar a Ucrania, porque sabemos muy bien los estudiosos del tema que el TAO, el Tratado de Asociación Oriental, no es para integrar a Rusia en la Unión Europea, sino a Ucrania, sino para tener comercio con Ucrania, libre comercio. Entonces, por lo tanto, pues doy este giro rudo a la geopolítica y vemos que, ya lo decía la doctora Pérez Gavilán, la idea de Estados Unidos es separar a Alemania de Rusia, sobre todo ahora que la unión económica, no ideológica, era muy peligrosa para Estados Unidos porque está experimentando un declive relativo, por un lado, pero por otro lado vemos ya a las potencias emergentes surgir y ser muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que aquí tenemos nuevamente al corazón de la Tierra, que es sumamente importante, y por esto tenemos que se da todo el conflicto. Si recordamos brevemente, Yanukovych, el presidente depuesto, estaba en el poder cuando Putin se adelantó y le propuso a Ucrania firmar un acuerdo por el cual le iba a vender el gas a $160 los 1000 metros cúbicos. Hoy se lo está vendiendo con muchos trabajos y con prepago a $385 por 1000 metros cúbicos. Entonces, cuando esto sucede, como vimos, empiezan las protestas en la Plaza Maidán, porque los ucranianos han tenido un desgaste terrible en su economía y pensaban que el Tratado de Asociación Oriental era lo que no es, que era la integración a la Unión Europea y vivir como en Alemania, básicamente, porque no como en Grecia, obviamente, ¿verdad? Sin embargo, pues después de estas protestas legítimas de la población, viene, si recordamos, un momento en que
ejércitos de los grandes oligarcas ucranianos. ¿Y por qué los oligarcas ucranianos están interesados en la firma del Tratado de Asociación Oriental? Pues porque así van a legitimar sus fortunas. Estas fortunas mal habidas que fueron el adueñamiento de la riqueza social de Ucrania, así como en Rusia lo hizo Khodorkovsky, que sabemos muy bien, ¿no? Este gran empresario de la compañía Yukos, que fue, se le quitó la compañía cuando Putin empezó a hacer una serie de pasos para nacionalizar la industria petrolera nuevamente. Y no solamente esto sucedió, sino que lo puso en la cárcel, porque Khodorkovsky había violado el acuerdo de que ahora el sector militar y de los servicios de seguridad iban a llevar a cabo el liderazgo del país, y los grandes empresarios tenían que invertir en Rusia y no tener en paraísos fiscales su dinero. Entonces Khodorkovsky se enfrentó a Putin, Putin lo mete a la cárcel, y los oligarcas ucranianos tienen mucho miedo de que esto suceda, y por lo tanto se alían con la Unión, es decir, empiezan a hacer todo ese tipo de revueltas en la Plaza Maidán, que no nos han llegado mucho en Occidente. Yo he estado viendo la televisión rusa desde que empezó el conflicto día a día, y bueno, ahí se vio cómo estos ejércitos neonazis, francamente, empiezan a golpear a los policías de Yanukovych. Yanukovych finalmente no aguanta la presión, tiene mucho dinero y también negocios sucios que ocultar, y entonces finalmente huye. Putin lo ayuda a huir, ¿verdad? Ahora se sabe esto, vive en Rostov, en el Don, y una vez que esto sucede, sube un gobierno totalmente pro-occidental. Sin embargo, es tal el problema geopolítico que se arma acá, que bueno, pues sabemos que Putin aprovecha y se queda con Crimea, reabsorbe Crimea. Ahora, esto puede no gustar al resto del mundo, pero Crimea ha sido un punto vital para el imperio ruso desde que era imperio. Desde la guerra de 1856, cuando Alejandro I se muere porque pierde Crimea frente a Inglaterra y a Francia. Después tenemos otra guerra posteriormente por Crimea, y hoy, bueno, pues realmente estamos asistiendo a una nueva etapa en donde Rusia, al reposicionarse, no quería quedarse sin Crimea. ¿Por qué? ¿Cuál fue el cálculo político de Putin? Y no solo de Putin, es el sector militar el que vemos acá, que cada vez se fortalece más y que tiene ahora muchos nuevos tipos de armamento, ¿no? ¿Qué es lo que pensaron? Bueno, en primer lugar, si llega un gobierno prooccidental, la OTAN va a poner ahí sus bases. Putin, cuando reconoce a Crimea y la integra a Rusia después del referéndum, plantea que en la Tierra Santa rusa ha vuelto a renacer ese sentimiento del imperio ruso. En la Tierra Santa rusa no puede estar tropas de la OTAN. Por lo tanto, nos adelantamos y reabsorbimos a Crimea. Y desde aquí empieza el conflicto verdaderamente ya de enfrentamiento, y hemos visto cómo, bueno, la Unión Europea y Estados Unidos empiezan a sancionar a Rusia. En la tercera ronda de sanciones, la Unión Europea ya no quiere sancionar a Rusia. Merkel está muy cautelosa, porque dice, bueno, dependemos del gas de Rusia hasta en un 40%. Entonces, no podemos darnos este lujo. Sin embargo, Estados Unidos presiona mucho a la Unión Europea y finalmente se disciplina a la Unión Europea. Bueno, todo esto es la historia que hemos visto, y al grado de que Putin hoy es, como les decía, el enemigo número uno. Hay versiones en Estados Unidos que dicen que Putin debería de salir del Kremlin con los pies hacia adelante, ¿no? Hay esta reacción virulenta, pero Rusia también ha reaccionado, es decir, impuso sanciones a la Unión Europea. Las manzanas polacas han sido tiradas a la basura porque pues no hay mercado
los lácteos, los lácteos finlandeses, los lácteos de los países del Báltico, las verduras y las frutas de España no se han realizado porque pues, las sanciones, los que impuso Rusia hacen que no haya esa comercialización. Bueno, entonces, aquí lo que vemos es que Ucrania estaba empezando, bueno, así es esto. Entonces tenemos que Ucrania, mientras tanto, ha perdido capacidad económica terriblemente, ¿no? Vemos que la grivna ha caído de una manera terrible, que la situación económica, lejos de parecerse a la de Alemania, como creían los incautos pobladores ucranianos, que con todo respeto, que pensaban que firmando el Tratado de Asociación Oriental iban a entrar al paraíso de la Unión Europea, que sí lo es para poblaciones de Europa Central, ¿no? Hay que ver nada más cómo está Bulgaria, Rumania, y todos estos países que tienen una situación muy dura económicamente. Y por lo tanto, al darse esta situación, pues me pareció a mí muy interesante y muy honesto de parte del embajador cuando le preguntaba cómo se iba a resolver el conflicto, que él decía, pues sí, la Unión Europea se equivocó, fue una torpeza no tener en cuenta el sentimiento nacional ruso, porque Kiev es la madre de las ciudades rusas. Realmente ahí surgió la Kiev de Rus y el origen de los rusos. Por lo tanto, el hecho de pensar que ahí pudiera haber bases de la OTAN es lo que hizo reaccionar así a Rusia. ¿Y cómo se va a resolver el conflicto? Bueno, como vimos, ya hay un arreglo para que el gas vuelva a suministrarse a un precio muy alto para Ucrania, pero hoy parece ser que la Unión Europea va a ayudarle con el presupuesto. Sin embargo, fíjense que hay una cuestión muy interesante, con esto finalizo. El nuevo, digamos, hay un geopolitólogo en Rusia que se llama Alexander Dugin. Dugin primero tenía prohibido dedicarse a la geopolítica porque en la Unión Soviética no se podía hablar de geopolítica, porque esta era una ciencia burguesa. Entonces, se consideraba que no tenía rango de disciplina científica. Dugin siguió trabajando y cuando se cayó la Unión Soviética, él siguió haciendo sus estudios y de hecho él propone que Rusia tenga su propia visión geopolítica. Y en ese sentido, lo curioso es que quienes iniciaron la resistencia en Europa Oriental, en Ucrania Oriental, no son los excomunistas, son monarquistas. Monarquistas como Igor Strielkov, un legendario comandante ruso que empieza a liderar todo el movimiento anti-ucraniano, y es aquí donde Dugin está totalmente a favor de que Rusia extienda el mundo. Es la idea que ellos tienen. Yo en este momento, digamos que traigo a colación lo que piensan ahora en Rusia en esta reconstitución del imperio, porque en realidad, si ustedes ven el escudo es totalmente imperial. Entonces, Strielkov empezó a aglutinar las fuerzas de la resistencia prorrusa, pero llegó un momento en que lo hicieron renunciar y llegaron ya, en el momento en que lo hicieron renunciar, parece ser, aunque Rusia no lo acepta, que entraron tropas y armamento. Por eso es que si vemos, la resistencia empezó a vencer y llegó un momento en que el presidente Poroshenko tuvo que decir no, un cese al fuego, que además no ha respetado, porque sigue. A mí realmente lo que más me conflictúa es ver cómo muere la gente en Ucrania Oriental. Están muriendo porque los bombardean, les destruyen las casas. Es un conflicto que en Occidente casi no se ve, pero que existe. Y entonces, ¿cuál va a ser la resolución? Al parecer aquí tiene que ver el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y los halcones. Los halcones, los neoconservadores, están a favor de que provocar a Rusia para que entre a una nueva guerra.
pero es cierto, también podríamos decir esta parte de los halcones rusos también están de acuerdo en entrar a la guerra. Sin embargo, Putin, aunque tanto lo estigmatizan en Occidente, tiene más bien la visión de llevar a cabo una negociación, las negociaciones que se están dando. Y de hecho, aquí entraría ya el otro sector, el sector en Estados Unidos de Obama, que sí, aparentemente, aunque retóricamente se dicen hasta de lo que se van a morir, en realidad debajo del agua hay el intento de una negociación para que el conflicto quede, pues sí, como decía el embajador en la mañana, congelado. Pero Ucrania se partiría, porque Ucrania quedaría ya, por una parte, la Ucrania oriental, que es prorrusa, porque son rusos, y por otro lado, la parte occidental. Sin embargo, también vimos ayer la reunión de la ONU, del Consejo de Seguridad, en donde también hay fuerzas, sobre todo los oligarcas ucranianos, y atizados por cierta parte del gobierno estadounidense. Yo creo que no tanto la Unión Europea. Me da la impresión de que la Unión Europea sí quiere un arreglo, pero están presionando, precisamente por lo que Abner de lo que va a hablar después, ¿verdad? Están presionando porque la OTAN se sigue extendiendo. Ya ven que ganaron los republicanos en estas elecciones en el Congreso, entonces esto hace que el conflicto se caliente, ¿verdad? Y bueno, yo aquí por el tiempo. Muchas gracias, doctora. A continuación, el maestro Gabriel Hernández nos va a hablar sobre el problema de la energía y la explotación de las reservas de lutita en Ucrania. Bueno, buenas tardes. Igual que todos, uno de los agradecimientos para mí, un gusto estar acá, me toca una tarea difícil porque prácticamente el mismo tema que tocó la doctora, y pues ella es la experta en este campo, ¿no? Pero es algo bien interesante. Cuando empiezo a estudiar el tema de Ucrania, obviamente tiene que irse uno hacia Rusia y obviamente hacia el actor que en estos momentos, como bien señala la doctora, es el centro de los reflectores, que es Vladimir Putin, ¿no? Sí, algo bien interesante que hace Vladimir Putin desde el 2001 es cómo va a ocupar el elemento en términos ideológicos de lo que Estados Unidos va a llamar como guerra contra el terrorismo, para hacerse otra vez del Estado ruso, ¿no? Ocupa el terrorismo internacional que Estados Unidos llama en términos de una cruzada mundial para poder hacerse el control de su territorio. Y no solamente se hace el control de su territorio, sino que también se hace de una personalidad que en estos momentos lo lleva a ser el presidente con mayor aceptación dentro de su país. Entonces, vamos a ver que no solamente es como esa reposición, de Rusia, tiene que ver mucho con esta figura, ¿no? A lo mejor no estoy a veces muy a favor de hablar de una historia de héroes o algo así, pero en este caso la figura sí llama mucho la atención. Y bueno, en ese sentido hay que aprovechar este giro que da la doctora, ¿no? Ese giro rudo hacia la geopolítica, para poder entrar en esta cuestión de los hidrocarburos, ¿no? Ustedes, nos han dicho que en estos momentos se lleva una revolución energética y que el gas y petróleo de lutita o el oil y gas shale están revolucionando al mundo en términos de la energía. Sin embargo, si nosotros ponemos los pies en la tierra, vamos a ver que sigue siendo petróleo, sigue siendo carbón y sigue siendo gas natural. No se está realmente transitando hacia una nueva era energética, ni mucho menos, sino que se está utilizando el mismo petróleo, el mismo gas natural, pero a través de otras técnicas, ¿no? Y la matriz energética sigue siendo la misma. Lo que sí es interesante es el dato, ¿no? Estados Unidos desde el 98 hasta la fecha ha perforado aproximadamente 500,000 pozos de petróleo a partir de este gas y petróleo de lutita. El ritmo de producción ha sido de unos 30,000 pozos por año esto no, pero a ver, vamos a adelantarte tantito aquí, ¿no? O sea, esta va a ser la técnica por la cual, nos están convenciendo de que en estos momentos hay una revolución energética. Lo hemos escuchado hablar, sobre todo
en Okinawa, diría Peña Nieto, en Ojinaga, que se utilizará esta técnica de la fractura hidráulica. Y es algo bien interesante. ¿En qué consiste? Bueno, si perforamos, ¿no?, horizontal, y luego esa barrena tiene la capacidad de direccionarse horizontalmente, puede fracturar una roca, y a la vez que fractura la roca, se le inyectan cantidades impresionantes de agua junto con otros químicos que intentan, ¿no?, de alguna manera extraer el petróleo y el gas de la lutita, mientras que rellenan esta formación, tratando de cubrir algo que la misma historia de la Tierra lo ha hecho durante miles de millones de años, ¿no? Pero como no se puede hacer eso con químicos, pues tarde o temprano esto lleva a hundimientos. Bueno, esta técnica se está llevando prácticamente a Europa, ¿no? ¿Y a dónde se está llevando? Bueno, sobre todo a esta parte de Ucrania, ¿no? ¿Dónde surge esto, no? Surge principalmente en Estados Unidos a partir de lo que se va a conocer como la Iniciativa Global de Gas de Esquisto, pero que después se va a llamar Programa para el Compromiso Técnico en Gas No Convencional. Pero sigue siendo gas, y este gas, como vemos ahí, se puede obtener, ¿no?, el gas seco, hidratos de metano o en capas de carbón, pero sigue siendo el mismo hidrocarburo. En fin, la empresa estadounidense que se va a encargar de esto, de poder aprovechar el gas y el petróleo de lutita, va a ser la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Y es algo bien interesante porque ella se va a encargar precisamente de este programa para el compromiso técnico en gas no convencional. Y aquí es algo bien interesante, porque aquí viene el problema de la energía como tal. Si vemos aquí en términos de las reservas convencionales de petróleo, gas y carbón, pongo aquí principalmente a Rusia, China y Europa, que digamos, y Estados Unidos, para poner, digamos, en perspectiva, ¿no? Chequen cuánto tiene en términos de reserva Europa, pero no solamente en términos de reserva, cuánto produce. Entonces hay una cantidad en términos de 15 millones de barriles de petróleo contra la producción de 3.600 miles de barriles diarios, ¿no? Me faltó una ahí. Cuando el consumo es mucho mayor, ¿no? Me faltó ahí la del consumo, no recuerdo ahorita la cifra, ¿no? Pero bueno, esto nos va a llevar de alguna manera a tener presente, digamos, dentro del análisis, un tema que es muy importante para Europa, que ya lo mencionó en su momento la doctora Graciela, que es el tema de la seguridad energética. El tema de la seguridad energética para Europa, que en estos momentos se vuelve vital en términos de dejar de depender efectivamente de Rusia, que tiene, en términos ya no de una pinza, sino de un trinche, porque aparte no solamente son los gasoductos del norte, sino también el gasoducto del sur, y la serie de oleoductos que ha creado a través de Ucrania, que tienen presionada hacia a Europa en términos de la dependencia hacia el gas de Rusia. Entonces, ¿cómo hacer una hoja de ruta para dejar de depender del gas, ¿no? Pues, Estados Unidos llega como con la varita mágica. Bueno, puede ser que empieces no a depender del gas ruso, pero sí de una técnica estadounidense que te permita perforar el gas y el petróleo de lutita. Y esto es algo bien interesante, porque este es el mapa en donde se encuentran las principales reservas de gas y petróleo de lutita en el mundo. Y justamente en Europa, quienes comparten las mayores reservas de gas y de petróleo de lutita van a ser primeramente Polonia, después Francia y por último Ucrania, ¿no? Y aquí es algo bien interesante porque el tema ucraniano entonces ya toma otra dimensión. Francia hasta la fecha no ha aceptado la perforación hidráulica, ¿no?, el fracking, pero sí lo ha hecho obviamente Polonia, y es muy interesante el papel de Polonia, porque hay que recordar que el siguiente presidente del Consejo Europeo va a ser Donald Tusk, ¿no? Es decir, va a tener una representación netamente pro-estadounidense el Consejo Europeo, y que deviene precisamente en esto que se va a conocer como el informe sobre Ucrania que presenta USAID, y una modificación en su sector energético. Dentro de esta serie de truculentas acciones que llevan a Yanukovych a ser un personaje corrupto, precisamente está el negociar, fíjense, es la doble cara de él, ¿no? Negociar con Chevron, con Shell, con Adra, con Eni, un acuerdo para perforar este tipo de, estos campos, ¿no? ¿En dónde? En el Mar Negro. Y esto obviamente iba en contra de los intereses rusos y principalmente de la empresa rusa petrolera, que estaba en esos momentos
que es Lukoil, ¿no? Entonces, aquí es algo bien interesante, porque vamos a ver que aquí se va a desarrollar, o en medio de todo esto se va a desarrollar el conflicto en Ucrania, y es un conflicto que permite una técnica de exploración geológica bien interesante, para que se pueda llevar la sísmica en un territorio, y como aquí se tiene que hacer mucho trabajo de perforación, pero no se tiene que ver que se está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces se necesita que haya muchas detonaciones. ¿Cuál es el campo, digamos, primordial para poder hacer este tipo de actos en términos de la exploración? Pues una guerra o un conflicto, ¿no? Entonces, a través del conflicto puedes detonar dinamita, puedes provocar sismos artificiales y medir la resistividad del suelo y saber cuántas reservas puedes tener dentro de tu territorio, ¿no? Y bueno, dentro de esta historia energética vamos a tener también a personajes bien interesantes en términos también de movimientos políticos. Uno de ellas va a ser Yulia Timoshenko, ¿no? Y es algo bien interesante porque ella llega a la política a partir de una empresa energética. Es decir, lo mismo que explica la doctora en términos de Jodorkovsky, cuando lo meten a la cárcel, sucede con Yulia Timoshenko. Sin embargo, Yulia Timoshenko va a estar respaldada por Occidente, y en este golpe de Estado que se da en Ucrania, solamente bastaron 13 horas para que ella saliera de la cárcel. Entonces, el primer acto que tiene que hacer Poroshenko es precisamente sacarla de la cárcel, que tienen que hacer dentro de, los rebeldes, ¿no?, por decirlo de una manera, dentro del golpe de Estado, es sacar a Timoshenko, y el segundo es quitarle los poderes a Yanukovych, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque precisamente algo que le ayuda a Rusia a mantenerse como potencia van a ser los precios de petróleo que van a la alza. Pero aquí hay que también tener presente que el precio del petróleo no solamente se deja al libre juego de la oferta y la demanda, sino que también tiene un carácter geopolítico como tal. Y vemos que ahorita, esto que nosotros estamos llamando, o que se está llamando más bien en el medio energético, como revolución energética, otra vez entre comillas, pues lo que está haciendo es llevar esta serie de precios otra vez a la baja para tratar de minar la economía rusa. Y hay una relación bien interesante aquí en términos de un dato, esto ya es mera especulación, ¿no?, es mero debraye mío, pero que está haciendo el Estado Islámico. ¿Por qué? Se saca la cifra de que al día está ganando $800 millones por concepto de la venta de petróleo. ¿Para quién se lo está vendiendo?, ¿no? Es decir, ¿quién está realmente ayudando a detener el precio del petróleo, ¿no?, que se suba? No solamente el Estado Islámico, sino también Arabia Saudita, que en estos momentos dice, yo puedo sobrevivir, mi Estado puede sobrevivir con un precio de $80 el barril, y yo no tengo nada que hacer dentro de una nueva negociación en el marco de la OPEP, ¿no? Entonces, vamos a ver esta serie de hechos. El otro, esta foto es impresionante, ¿no? A lo mejor no dice nada, pero si les digo que la señora Merkel le tiene fobia a los perros y el perro es de Putin, ya cambia la perspectiva, ¿no? Lo llevó de viaje, ¿no?, esa vez. Y también ¿no?, en el marco de la desintegración del grupo de los 8, un Putin manteniendo el porte, por decirlo de alguna manera, y el anciano régimen, ¿no? En fin. Y vean, ¿no?, esta es una parte del trinche que mencionábamos en términos de los gasoductos que existen en Ucrania. El otro obviamente va a estar dibujado por arriba por el Nord Stream y por abajo por el South Stream, que de alguna manera tiene conectado a Europa a través de los gasoductos en Ucrania hacia Rusia. Y fíjense, esta parte es bien interesante porque, a la cuestión estratégica que la doctora mencionaba en términos militares, ¿no?, ustedes vean la cuestión de Crimea, le vamos a agregar que allí también hay gas y petróleo de lutita. O sea, va a crecer impresionantemente en términos estratégicos, pero no solamente eso. La parte de lo que se está conociendo ahorita como la Novaya Razia también tiene gas y petróleo de lutita. ¿Qué es lo que se está disputando? O qué también se está disputando en este sentido dentro de este contexto europeo. Hay de alguna manera una serie de hechos que nos llevan a preguntarnos por qué no solamente es una cuestión
política como tal no solamente responde a intereses económicos, sino también responde a esos intereses geoestratégicos que precisamente tienen que ver con la posición geopolítica de Mackinder en términos de cómo dominar esta parte del mundo para dominarlo como tal, ¿no? a todo el mundo. Y bueno, dentro de esta cuestión, ¿no?, hay algo muy interesante que ahorita me llamó la atención, esta idea también política de la pertenencia en términos culturales que tiene Ucrania desde la Rus de Kiev, la están negando, ¿no? Entonces también se niegan ellos como los, digamos, la cuna de Rusia como tal, en términos obviamente de deshacerse de esa, no sé si ellos le llamen carga, etcétera, en fin. Y bueno, dentro de esta cuestión también hay algo muy interesante. El régimen ucraniano como tal se está manteniendo a través de las donaciones extranjeras, pero ya son muchas donaciones que ya no se pueden soportar, no se puede dar más préstamos a Ucrania, que realmente se está viéndose ya no como Grecia dentro de la Unión Europea, sino como peor que Grecia y fuera de la Unión Europea, ¿no? Vamos a ver también de alguna manera que no solamente se está debatiendo el mundo en términos de una cuestión como tal petrolera, sino que también se está de nueva cuenta a través del conflicto modificando la geografía. El primero que va a dar ese paso en términos de la modificación de la geografía es evidente cuando Ucrania se incorpora de nueva cuenta a Rusia, ¿no?, en estas últimas fechas. Y bueno, la dejo también ya por ahí. Y esto sí me parece muy importante en términos del nuevo papel ideológico que marca la doctora cuando se cita a Dugin sobre cuál es el papel, y eso es algo, ha sido yo creo que muy histórico dentro del pensamiento de Rusia, cuál es el papel que tiene que jugar Rusia en el mundo, en términos de que Rusia es el último en recibir el bautismo santo y por lo tanto es el encargado de llevarle la paz y las bendiciones al mundo, ¿no? Que si no mal recuerdo es cuando adoptan como religión a la cuestión cristiana ortodoxa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente le pediría al licenciado Abner Munguía Gaspar de la FES Acatlán que por favor nos hable acerca del conflicto ruso-estadounidense, implicaciones de la instalación del sistema de defensa antibalístico en la arquitectura de seguridad de Europa. Muchas gracias a todos por la invitación de estar aquí con todos ustedes. Yo no tenía cuánto de tiempo para hacer las presentaciones, pero es mucho material, entonces espero terminar el tiempo. De entrada, bueno, yo diría, me parece que es muy importante en este contexto que estamos debatiendo sobre este nuevo marco de conflicto que se está gestando entre Rusia y Estados Unidos, y evidentemente el contexto ucraniano, cuál es el papel del sistema de defensa antibalístico de Estados Unidos y su despliegue de este tipo de sistemas precisamente en Europa. Yo aquí, bueno, le he traído sobre los antecedentes, no voy a detener mucho en esto, simplemente tener en consideración que, bueno, surge la tecnología nuclear, la tecnología misilística, fundamentalmente desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente van a tener un papel muy importante para la definición de los sistemas de lanzamiento misilístico. No voy a tener mucho aquí en cuanto a la cuestión de los tratados, simplemente tener en consideración que, por un lado, los sistemas de lanzamiento misilístico que desarrollaron tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se han intentado regular por diversos tratados como los acuerdos SALT I y SALT II desde los años 70 sin mucho éxito hasta la actualidad, ¿no? Si tomamos en cuenta hoy los START I y los START III, los acuerdos de reducción de armas estratégicas, que no han dado mucho éxito. Aquí me parece que sí es importante retomar solamente, por ejemplo, el Tratado ABM, el Tratado de Defensa Antibalístico del 72, que estuvo vigente hasta 2002, pero que los Estados Unidos lo abandonan de manera unilateral, sobre todo en el contexto de la administración de Bush. Algunos de los elementos importantes, digamos, que se han gestado dentro de este marco del desarrollo de los sistemas de defensa antimisiles, yo resaltaría sobre todo la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, cuando en los 80 ¿no? se hablaba de que Estados Unidos tenía una capacidad tecnológica para detener cualquier sistema de ataque misilístico soviético, y que posteriormente, bueno, se sabe que fue un blog básicamente estadounidense, porque la tecnología que se planteaba para hacerlo incluso hoy no es operacional, ¿no?
Aquí, bueno, en el caso de los START 1 a los START 3, que son los tratados de reducción de armas estratégicas, sí resaltar, por ejemplo, la negativa de los Estados Unidos a vincular, por un lado, la reducción de armas estratégicas con el sistema de defensa antimisiles. Fundamentalmente porque un sistema de defensa antimisiles que tenga la capacidad, digamos, de unificar un eventual primer ataque misilístico, evidentemente, pues dejará sin capacidad de segunda respuesta a cualquiera de los dos oponentes, ¿no? Y yo sí quiero hacer un poco más de énfasis en el contexto económico estratégico, es decir, cuál es la dinámica económica que subyace dentro del despliegue de todos estos sistemas que ha estado haciendo Estados Unidos. Ahorita lo vamos a ver con los mapas de cómo Washington está proyectando toda una estrategia de despliegue de sistemas misilísticos en Europa en una época en la que, bueno, ya no existe la Unión Soviética, ya no existe el Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN sí ha mantenido toda una estrategia de expansión y de instalación de este tipo de sistemas. Bueno, yo aquí haría básicamente énfasis en la forma en la que se vincula el Estado y las empresas en Estados Unidos, algo que, por ejemplo, algunos economistas como Simon Mellman llamaban el capitalismo del Pentágono, y sobre todo algunos elementos propios del sistema político estadounidense, por ejemplo, el Triángulo de Hierro, su interdependencia con, por un lado, el Ejecutivo, es decir, la presidencia de los Estados Unidos, lo que algunos historiadores norteamericanos como Marcus Leshing llamaban la presidencia imperial, con agencias de Estado como el Departamento de Defensa, el Departamento de Energía, la NASA, la NSA, la CIA, etc. Es decir, los mecanismos por los cuales se van a aplicar grandes presupuestos para poder ejecutar, digamos, cierto tipo de estrategias políticas. Digamos, en el caso de la NSA ha sido muy claro a partir sobre todas las filtraciones de Snowden, ¿no? Y por otro lado, este triángulo de hierro que también vincula a las grandes corporaciones estadounidenses. Fundamentalmente hablaríamos, ya se hablaba hace rato del sector del petróleo, del gas, del sector aeroespacial, del sector automotriz, etc. Es decir, los grandes conglomerados de las grandes corporaciones estadounidenses que reciben grandes contratos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, en el caso del sistema de defensa antimisiles, digamos, resaltar, ¿no?, empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Orbital Science Corporation, Boeing, etc. Es decir, empresas que, digamos, tienen una vinculación de tecnología civil, pero que al mismo tiempo tienen una vinculación militar, ¿no? Y bueno, yo aquí pongo esta portada de un texto de un autor alemán, Wilhelm Engel, que desarrolla de una manera muy interesante estas vinculaciones desde el Departamento de Defensa con diversos sectores, ¿no? Wall Street, los sectores del petróleo, los sectores del sector aeroespacial. Algo que me parece que es importante es de que dentro de este contexto que está manejando Estados Unidos como su nueva estrategia de seguridad y que se embarca sobre todo a partir del 11 de septiembre, es lo que ellos le llaman una integración completa, digamos, de proyección de poder militar, integrando las operaciones terrestres, marítimas, aéreas y espaciales como un solo gran teatro de operaciones global. Eso me parece que es muy importante porque cuando vemos los conflictos que se han estado aquí mencionando, hay que considerar que Estados Unidos está visualizando un gran conflicto, es decir, el mundo entero se vuelve un teatro de operaciones. Y bueno, ya aterrizando, digamos, esta dinámica sobre lo que se ha gestado en Europa, me parece que es muy importante tener en cuenta algunos de los grupos y sobre todo, digamos, que tienen gran influencia sobre el diseño de la política exterior en Estados Unidos y fundamentalmente en el área de seguridad. Yo aquí, por ejemplo, resalto el papel que tuvo sobre todo a finales de los 90 el Project for a New American Century, digamos, va a ser el eje articulador para los grandes proyectos de incremento en materia de gasto militar, por ejemplo, en la administración de Bush. Uno de los elementos centrales que se resaltaban en el documento del año 2000 era precisamente el fortalecimiento militar de Estados Unidos y específicamente el despliegue en el sistema global misilístico, ¿no?, que posteriormente ya dentro de la administración Bush se hizo mucho énfasis en conceptos como la guerra preventiva. El despliegue de, por ejemplo, sistemas de control en el espacio ultraterrestre y algo muy importante que es el ciberespacio. Es decir, ya el ciberespacio se puede empezar a concebir como una nueva esfera, digamos, dentro del conflicto militar. Y, digamos, algunas de las justificaciones que daba Estados Unidos es defender a los aliados europeos de los famosos estados canalla, los rogue states, como Irán o Corea del Norte. Que si recordamos un poco aquel, y aquí, bueno, traigo un fragmento de la declaración de Putin en la conferencia de seguridad en Múnich, en Alemania, en 2007, donde él, digamos, enfrenta, digamos, estos argumentos. Aquí en el mapa, bueno, básicamente tenía en consideración la argumentación que plantea Estados Unidos sobre la supuesta amenaza iraní en materia de que tuviera capacidad de lanzar un eventual
misil sobre el territorio europeo o eventualmente sobre el territorio estadounidense, los análisis, digamos, de especialistas han planteado que Irán no tiene la capacidad tecnológica para hacerlo. Si bien podemos decir que tiene ciertos elementos, digamos, de desarrollo tecnológico misilístico, no tiene toda la capacidad para poder lanzar un misil de esa naturaleza. Aquí lo importante en este mapa también considerar, por ejemplo, el caso de Azerbaiyán, que está arriba de Irán, es que en un momento inicial Putin planteaba, ¿no? Bueno, si la preocupación de Estados Unidos es tener un sistema de defensa antimisiles que proteja a Europa, lo más lógico era ponerlo dentro de la fase de vuelo más temprana de los misiles iraníes. Entonces la propuesta rusa era, bueno, pongamos un sistema de defensa antibalístico conjunto en Azerbaiyán, donde sea mucho más fácil poder interceptar un misil iraní que sobrevuele el espacio aéreo europeo, ¿no? Bueno, esto solamente es una visión amplia sobre el escenario iraní y sobre el escenario de Corea del Norte. Este mapa sí me parece que es muy importante porque se plantea, digamos, todo el despliegue que está haciendo Estados Unidos fundamentalmente en Europa del Este, de toda la arquitectura del sistema de defensa antimisiles, es decir, no solo sistemas misilísticos como tal, como en el caso de Polonia, sino también sistemas de radares en el Mar Negro, en Bulgaria, en Rumania, etc. Entonces me parece que sí es importante porque, independientemente que la administración de Obama, digamos, redujo un poco el acelerador en cuanto al despliegue de estos sistemas, el proyecto como tal no ha sido abandonado. Y en el contexto del conflicto en Ucrania se han retomado algunos elementos precisamente para presionar estratégicamente a Rusia, ¿no? Aquí solamente son algunas de las declaraciones que se hablaban, sobre todo todavía hacia el final de la administración de Bush, sobre cómo se podría ver el sistema de defensa antimisiles desde Europa, y es muy interesante ver que desde Europa el sistema de defensa antimisiles no es visto totalmente, digamos, como algo completamente positivo para la seguridad europea. Es decir, si bien algunos países como Polonia han aceptado, digamos, tener las instalaciones de los Patriot, de los sistemas misilísticos Patriot en su territorio, digamos, ya se hablaba aquí de Alemania no está dispuesta, digamos, a seguir esa misma dinámica, ¿no? Y bueno, algunas de las preguntas que se han planteado recientemente es si el sistema de defensa antimisiles está dirigido realmente contra Rusia, por la posición geográfica cercana a el espacio aéreo y territorial ruso. Es muy interesante hacer la pregunta, fundamentalmente porque Estados Unidos ha manejado a manera de discurso que es para defender a los aliados europeos. Sin embargo, digamos, los intereses que se plantean tanto en la estrategia militar del Pentágono, los contratistas militares, etcétera, pues tienen un gran interés, ahora que se mencionaba hace rato sobre esta situación de que con el conflicto en Ucrania, digamos, ha dado esa fuerza que, digamos, estaba perdiendo la OTAN. Me parece que ahora con este fortalecimiento que se está dando en el contexto del conflicto con Ucrania, digamos, como que vuelve a tomar sentido todas estas ideas que ya se habían, digamos, perdido porque, digamos, eran como que más del contexto que habíamos visto, digamos, en la Guerra Fría, ¿no? Y algo que me parece aquí importante es sí decir, en el marco de la guerra preventiva, es decir, ese concepto de guerra preventiva es muy peligroso, porque no es abandonado completamente, es decir, los proyectos para instalar el sistema de defensa antimisiles, si bien se han desacelerado, pero no se ha abandonado el proyecto como tal, ¿no? Entonces sí es importante porque, digamos, cuando uno revisa sobre todo, por ejemplo, material especializado de revistas escritas por militares estadounidenses fundamentalmente, ellos mismos aceptan que lo que se busca es disminuir la capacidad de segunda respuesta de cualquier rival potencial. Es decir, no solamente es Irán o Corea del Norte o Rusia, sino de cualquier rival potencial que pudiera ser una posible amenaza a Estados Unidos, ¿no? Aquí sobre todo es interesante en este mapa visualizar, digamos, las posibles respuestas que pudiera tener Rusia. Y aquí el gran problema es de que, por ejemplo, en el caso de Kaliningrado ya se había planteado la posibilidad de instalar, ¿no?, los famosos misiles Iskander rusos, lo cual evidentemente genera un problema de seguridad para Europa, porque nuevamente Europa se vuelve teatro de operaciones en un eventual conflicto, digamos, entre las dos grandes superpotencias, ¿no? Porque si bien Rusia en esta fase, podríamos decir, no tiene la capacidad militar convencional de la OTAN, pero nuclearmente sí tiene capacidad. Entonces, visto, me parece que desde la perspectiva europea es muy peligroso, porque vuelve nuevamente a ser el escenario de conflictos entre las dos grandes superpotencias nucleares, ¿no? Bueno, aquí está la idea de cómo podría funcionar el famoso sistema de defensa antimisiles. Solamente tener en consideración, digamos, esto que mencionaba acerca de Putin, ¿no? La dinámica que sea mucho más efectiva
en un sistema conjunto Estados Unidos-Rusia, que en algún momento lo propuso Putin, para poder detener un eventual misil iraní, ¿no? Bueno, aquí esta declaración no la voy a leer evidentemente, sí tener en consideración el discurso del presidente Putin en Múnich en 2007, donde digamos enfrenta de manera muy directa el papel fundamentalmente de la OTAN y su dinámica de expansionismo en materia misilística. Bueno, es una portada de un libro que me parece que es muy interesante, de Caspar Weinberger, el secretario de Defensa en la época de Reagan, porque precisamente en este libro se hacen muchos escenarios, y mucho de lo que estamos viendo en Ucrania, el libro se escribe en 96, y mucho de lo que estamos viendo en Ucrania está esbozado en el texto. Me parece muy interesante visualizar que Estados Unidos tiene algunos escenarios, digamos, factibles ya desde los 90. Y bueno, aquí yo traje un fragmento solamente de una noticia que salió en enero del 2003 en Los Angeles Times, donde precisamente se hace llamado, digamos, cómo Estados Unidos la posibilidad de usar armas nucleares no la ha perdido, digamos, sigue manteniendo esa visión, digamos, estratégica sobre el papel de las armas nucleares, y ya como lo mencionaba hace rato, contra cualquier rival potencial. Eso me parece que es muy importante no perderlo de vista. Bueno, esta es la imagen solamente de los escándalos, no voy a tener la explicación técnica. En el caso de estos sistemas de defensa, digamos ahora la contraparte, digamos cómo Rusia tiene capacidad de respuesta ante esas amenazas, se han hecho muchos análisis sobre los sistemas Topol, los famosos SS-27, que de acuerdo a análisis militares estadounidenses, ellos mencionan que puede, digamos, penetrar cualquier sistema de defensa antimisiles que Estados Unidos pudiera desplegar en Europa, ¿no? Me voy a adelantar un poquito con esta parte para cerrar con algo que se mencionaba hace rato con la cuestión de la energía. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en el caso de Polonia, ya se hablaba hace rato sobre la importancia estratégica de Polonia en el marco de las posibles reservas en materia de shale gas que pudiera tener, y que precisamente sobre esa zona donde se están desplegando también los sistemas de defensa antimisiles. Me parece que eso es interesante tenerlo en consideración. Por un lado, en este vemos en el primer mapa se ve la zona donde se desplegarían los sistemas Patriot estadounidenses. En ese mapa se ven las famosas cuencas que podrían tener reservas prospectivas de shale gas. Hasta ahora lo que se sabe es que Polonia no tiene la geología necesaria para poder producir como inicialmente se había propuesto. Y acá está la cuestión de Ucrania, ¿no? La importancia del Mar Negro, lo que ya mencionaba hace unos minutos el profesor Abiel, con relación a la importancia del South Stream y su cruce por el Mar Negro. Pero yo quisiera enfocarme un poquito más en este mapa, que ya se hablaba hace rato, la doctora Ana Teresa hacía mención sobre la importancia de Crimea, y evidentemente algunos de los campos, tanto de gas como de petróleo, que están precisamente en la zona marítima adyacente a la península de Crimea. Me parece que esto es relevante, sobre todo porque ahora que Crimea se ha reunificado con la Federación Rusa, ya se han hecho análisis, sobre todo, por ejemplo, yo revisaba Foreign Policy hace unas semanas, planteaba la idea de cómo la Rusia precisamente va a empezar a desplegar también sus sistemas de defensa antimisiles en Crimea, ¿no? Entonces me parece que sí es importante tenerlo presente. Y bueno, esto ya nada más era la visualización de la distribución de fuerzas armadas en la zona del Mar Negro. Me parece que es importante considerarlo, y bueno, ya comparto este dato. Bueno, pues muchas gracias por todas las aportaciones de esta mesa. Queda abierta una pequeña ronda, unos minutos, por si hay alguna pregunta en nuestros ponentes. Entonces, perdón, para los expertos en Rusia, ¿esto sería un hecho aislado por la cuestión energética, o teniendo en cuenta lo nacionalista que es Putin y su discurso tan nacionalista, podría ser utilizado y el libro de la Unión Europea, digo, Rusia o rusos hay en Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, que podría ser el inicio de algo, de una idea nacionalista de Putin? Pues yo lo que podría decir es que Putin se ha visto bastante, aunque parezca paradójico, bastante medido al respecto, porque se hizo un referéndum en Novorossiya, se decía acá, la Nueva Rusia, en Lugansk y Donetsk, se hicieron referéndums para que Rusia los absorbiera, y sin embargo
Putin no se distanció, eso fue el 11 de mayo, cuando llegó el presidente de Suiza a decirle a Putin que mejor fuera la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa la que negociara un alto al fuego. Entonces, más bien, sí hay tendencias nacionalistas muy fuertes, enarboladas por fuerzas más nacionalistas que Putin, que ahorita Putin controla, pero que tal vez podría ser más fuertes en la medida en que Occidente presione a Rusia y hostilice a Rusia. Ya lo dijo Putin en el discurso del Club Balbai, que acaba de tener lugar, dijo que el oso vive en la tundra y la taiga, y de ahí nadie puede sacar, aunque lo desee, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede radicalizar y sigue este clima de confrontación. Si no, tal vez quede ahí, es lo que yo podría decir, no sé, los compañeros. Sí, bueno, por mi parte yo pienso que quien más impulsa el nacionalismo en Rusia es Occidente, no tanto es de adentro, o sea, es mucha presión, mucha carga, hay una cuestión mediática impresionante sobre Rusia que ha llevado no solamente a actuar en contra de McDonald's o CNN en las últimas fechas, sino yo recuerdo mucho una frase que a lo mejor podría caber aquí en este contexto de Vladimir Putin, cuando menciona que el error geopolítico más grande del siglo XX o del mundo del siglo XX fue la extinción de la Unión Soviética, ¿no? Y no solamente eso, cuando Rusia queda como tal, hay un como sentimiento hacia esa nostalgia de lo grande que ha sido Rusia en términos de adoptar dentro de su himno nacional la música como tal, ¿no? O sea, hay una identidad ahí precisamente muy marcada entre los mismos rusos, a grado tal de que, bueno, lo que se mencionaba hace un rato, la aceptación que tiene Vladimir Putin dentro del gobierno es algo que quisiera cualquier presidente de Europa, sobre todo Poroshenko en estos momentos, ¿no? en Ucrania. Bueno, yo los felicito por las posiciones, muy interesante. Y bueno, pues el tema del anarquismo, la carrera antigua, la estrategia política militar de la gran potencia, siempre es algo que me llama mucho la atención y ha sido de mis líneas de trabajo desde estudiante, ¿sí? Yo creo que aquí se planteaba desde la mañana algunas cuestiones en relación con los niveles de conflictividad que se están generando, que se están dando en esta parte del hinterland, ¿no? Toda esta situación tan particular de esta zona. Y, bueno, sí, es muy claro que ha habido un cambio de coordinación de fuerzas internacionales, obviamente cuando colapsa el socialismo real y se rescata la Unión Soviética, hay un cambio muy profundo en coordinación de fuerzas. Ha habido una recomposición que, bueno, la Teresa la ha analizado en el tiempo y el posicionamiento de Rusia en se hablaba en la mañana que si la OTAN participaba y presionaba y la posibilidad de una guerra, ¿no? Yo creo que una guerra se habla de los más de 60 años de paz en Europa, ¿sí? Es decir, paz entre los países, porque el conflicto de Yugoslavia de un detonante de crisis bélica terrible, ¿no? Que se vivió en Europa. Pero esta situación obviamente nadie hace referencia al nivel atómico. O sea, el que no haya una confrontación en la historia, ¿sí?, presente entre las grandes potencias rivales es por el nivel atómico. No solamente es el sistema más, ¿no? El sistema de destrucción mutua asegurada. Sin embargo, uno pensó que con Obama iba a haber cierta posibilidad de acercamiento de Star 3, que todos deben hacer está clarísimo. Sin embargo, Obama también ha seguido con esta estrategia de la defensa antimisil, la ha venido escalando, no solamente la tercera pata en Europa, sino la cuarta pata en Asia, ¿sí? En Corea, la respuesta de China, en fin, una situación muy particular en este esquema. Todo el mundo piensa en un conflicto de intercambio termonuclear como algo imposible,
¿sí? Y ese seminal atómico al que me refiero, en la contención de un enfrentamiento. Obviamente, todo el sistema, ¿sí?, de defensa antimisiles de los Estados Unidos está dirigido a la única potencia, en la línea de China atrás, ¿sí?, que puede competir con él en la coordinación de fuerzas político-militares a nivel mundial todavía hoy en día, y la recomposición de la Armada soviética, rusa, y todo esto. Solamente Rusia, la única que puede, ¿no? Punto. Todo está dirigido hacia Rusia y hacia China, son estos dos bloques. Y hay cuando veo los mapas que planteaste ahí, cuando uno ve, ¿sí?, en la Guerra Fría, cómo los convenios de asociación, los sistemas de OTAN, la OTASE, el Pacto de Bagdad, cómo cercaron a la Unión Soviética, ¿sí?, prácticamente hay algo similar, pero ahora en el marco de esta estrategia. Bueno, es un tema que viene aprendiendo. Pero mi pregunta sería directamente, ¿sí?, para Javier Hernández, no, perdón, para Miguel, los dos, pero es el tema de planteó Julia, es cuáles son los alcances, cuáles son los peligros, o cuál es el peligro, ¿sí?, trascendental que conlleva la iniciativa de defensa antimisiles. Realmente, ¿por qué es tan peligroso, ¿sí?, un esquema de esta naturaleza en el marco de la coordinación de fuerzas políticas militares hoy en día, fundamentalmente entre Rusia y los Estados Unidos? Sí, bueno, yo lo que creo que es importante tener en cuenta es de que es un tema presente, digamos, muchas veces se plantea, digamos, que con el fin de la Guerra Fría este tema ya no era tan importante, no era tan trascendental. Me parece que es fundamental en este momento. Y bueno, yo siempre trato de hacer el énfasis, digamos, en el contexto económico en el que se da esto, ¿no? Es decir, hay fuertes intereses dentro del complejo militar industrial de Estados Unidos por mantener, digamos, viva esa dinámica de innovación tecnológica en sistemas misilísticos, porque es la dinámica que traen desde la Guerra Fría. O sea, esos grandes conglomerados, Raytheon, Northrop Grumman, etcétera, traen esa misma dinámica desde la Guerra Fría. Entonces me parece que por un lado es el interés económico, el mantener, digamos, vivo la dinámica del propio sistema del complejo militar industrial. Pero por otro lado me parece que es importante también considerar que estamos jugando con fuego, digamos. Es decir, esta idea que, bueno, yo planteaba ahí con la cuestión de los tratados y cómo se fue dando más o menos la evolución de los tratados para regular los sistemas de defensa antimisiles, me parece que es importante considerar, digamos, cómo en 2002, en el marco de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos de manera unilateral, digamos, abandona el tratado, y eso le permite, digamos, poder continuar con esta carrera de despliegue de sistemas de defensa antimisiles, inicialmente argumentando, ¿no?, los rogue states, ¿no?, proteger mis aliados europeos, lo cual evidentemente no cuadra, digamos, con la dinámica real de cómo Estados Unidos está continuando con ese sistema de despliegue sobre Europa, y que me parece que en este momento es una creciente amenaza, digamos, sobre la seguridad, no solo de Europa. Ya hace usted referencia precisamente que es un sistema de defensa antimisiles global. Entonces yo creo que también, visto, digamos, desde un punto de vista geopolítico amplio, es la intención, digamos, de desarticular ese eje eurasiático del que hablaba ya Mackinder, que hace referencia a la doctora Ana Teresa, que evidentemente, visto desde la perspectiva de la geopolítica anglosajona, pues es muy peligroso, ¿no? Digamos, la formación de un eje eurasiático que tiene capacidades tecnológicas de avanzada, que es el caso de Rusia, que es el caso de China, pero que si uno ve, por ejemplo, países intermedios como el caso de Irán, pues le podemos criticar muchas cosas en derechos humanos, otro tipo de temas, pero que en temas de tecnología, por ejemplo, espacial o militar, si bien no es tan avanzado, pero tampoco es un país tan pobre, ¿no? Entonces, cuando uno ve, digamos, aquello que Brzezinski, hace ratito ya lo había mencionado Brzezinski, hablaba, ¿no?, sobre esta importancia de evitar que se formara una nueva potencia eurasiática, pues creo que es lo que estamos viendo ahora, ¿no?, en el marco de las sanciones económicas a Rusia, y cómo Rusia está nuevamente, ¿no?, vinculando todo su sector energético con China, se está, vamos, fortaleciendo esa dinámica, ¿no?
una Alemania que tampoco está dejando de lado sus relaciones con Rusia, pues está el Nord Stream, ¿no? No se presentó un mapa sobre ese gasoducto, pero que bueno, va por el Báltico y conecta directamente a Rusia con Alemania, ¿no? Entonces me parece que sí, de fondo evidentemente está la disputa del poder mundial, y donde el sistema de defensa antimisiles me parece, porque lo mismo está haciendo Estados Unidos con China, ¿no? Entonces es desarticular, digamos, ese eje euroasiático desde la perspectiva netamente militar, ¿no? Entonces me parece que sí es peligroso porque, a diferencia de la Guerra Fría, y eso me parece que sí es importante tenerlo en cuenta, en la Guerra Fría teníamos mecanismos jurídicos o mecanismos, digamos, diplomáticos que podían regular el despliegue de estos sistemas. En este momento esos mecanismos no son tan fuertes como sí lo eran en la Guerra Fría. Entonces me parece que le agrega un elemento de mucho más riesgo a que pueda, digamos, darse una eventual escalada. Yo, por ejemplo, recomiendo ahí algunos artículos de Foreign Policy donde ellos hablan de que si efectivamente se podría dar una escalada en cualquier momento en el caso de Ucrania, ¿no? Y más ahora que se hablaba acerca de las elecciones en Estados Unidos, donde seguramente van a regresar los republicanos